Práctica de laboratorio número 9 y 10 del curso de Sistemas de Radionavegación. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar estos dos laboratorios que consistieron en entender el funcionamiento del sistema ATC, tanto el sistema ATC en tierra y todo lo que tiene que ver con el sistema ATC en la aeronave. El ATC es el control de tráfico aéreo. El ATC se basa en una serie, en una interrogación y en una respuesta. O sea, la interrogación la hace la estación en tierra, o sea que interroga a la aeronave. Esta comunicación se hace por medio de 1030 MHz, o sea, la estación interroga a la aeronave, ya sea pidiéndole la dirección, la matrícula, o la altitud, o a dónde se dirige, o una información relevante que necesita. Entonces la aeronave recibe esa interrogación, procesa la información que va a mandar y vuelve a, responde a la estación en tierra por medio de la frecuencia de 1090 MHz. Es una de respuesta, interrogación y respuesta. Y lo que obtiene la estación en tierra al momento que hace esto es que puede observar toda la información de la aeronave en un radar. Y así puede, ver qué aeronaves están volando en un espacio aéreo, qué dirección tienen, qué altitud, qué velocidad está teniendo cada aeronave. Y así que mantiene controlado a todas las aeronaves que estén volando por ese espacio aéreo. En este caso hicimos una prueba funcional del sistema ATC en un banco de prueba. Aquí tenemos un módulo donde simulamos el sistema ATC de la aeronave, donde tenemos nuestra antena loop, tenemos los cables coaxiales, tenemos un receptor que está atrás, tenemos un speaker, un ATC transponder, un instrumento del sistema ATC que en este caso es el altímetro, tenemos un encoder, tenemos un puerto estático y la pérdida de alimentación del módulo. Luego también tenemos una simulación de una estación de ATC, que en este caso es el banco de prueba Aeroflex ATC 600A-2, donde las partes más importantes de este módulo son el XPR, el porcentaje reply, DMPRF, el Digital Display, donde vemos la altitud de la aeronave. Tenemos una Octa Readout Indicators. Tenemos también una pérdida de alimentación, interrogación, tenemos el framing, tenemos el modo switch, el rango de DDM y también el control de frecuencia. Como ya le había dicho, se basa en una serie de interrogación y respuesta en 1030 MHz y 1090 MHz. Aquí vemos al operador del ATC donde que puede ver a la aeronave en un radar con todas las informaciones que necesita, ya sea altitud y dirección. Es por eso que el sistema ATC trabaja en tres modos. En el modo A se transmite información mediante código binario de la identificación de la aeronave. En este caso son 4 números que se pasan a código binario. En el modo C tenemos la altitud de la aeronave. Y en el modo S nos da la dirección, la matrícula y nacionalidad de la aeronave. O sea, se puede trabajar según lo requiera la estación ATC, o sea, en modo A, modo C o modo S. Para hacer la prueba, básicamente, primero tenemos que usar el banco de prueba del Aeroflex ATC 600A. Luego encendemos el equipo, o sea, el ATC, el banco de prueba, luego colocamos el modo switch a AC altímetro. Luego en el equipo movemos el interrogación spacing control hasta que las luces de indicación ubicadas en la parte superior se apaguen. O sea, buscamos la separación entre los pulsos de la pregunta. Ese es el interrogation spacing. Luego en el equipo movemos el framing pulse spacing control hasta que las luces de identificación también se apaguen. Lo que buscamos es la separación entre los puntos de la respuesta. O sea, primero la pregunta y luego la respuesta. Es una transmisión de datos por medio de pulsos. En el caso, haremos una prueba directa, conectamos el cable coaxial desde el ATC transponder hacia el equipo del banco de prueba. El módulo que simula un sistema ATC de la aeronave, procedemos a prender el equipo, o sea, prendemos el módulo. Y luego el módulo del ATC, en la pérdida de selección de ATC transponder, colocamos al modo ALT.
En esta prueba simularemos una señal de respuesta de identificación que emite un sistema ATC de una aeronave. La respuesta es emitida mediante pulsos. Para la identificación se utiliza el sistema binario de 0, 1, 2, 4. O sea, como es identificación, primero es el módulo A. Trabaja el sistema ATC con el modo A. Para este tipo de sistema, el equipo transporter que utiliza un encoder trabaja con el sistema binario. Por medio de unas perillas simulamos la altura de la aeronave. Esta es la información que se mandará a la estación ATC. O sea, primero trabajamos con el modo A, donde simulamos una especie de identificación. Y luego ya trabajamos con el modo C, donde digamos que tratamos de simular una altitud de una aeronave. Para saber las perillas que debemos de activar, tenemos que trabajar con el manual del equipo. Aquí encontraremos una tabla y nos indicará qué perilla mover. O sea, trabaja con una serie de perillas y la configuración de cada perilla nos da una altura en específico. Por ejemplo, tenemos el D2, D4 en SPI, el A1, A2, A4, B1, B2, B4, C1, C2 y C4. O sea, cada vez que activemos una combinación de estas perillas, vamos a simular una altura. En este caso, si activamos la perilla A1 y la C4, tendremos una altitud que podemos ver en el ATC transponder de 30.700 pies. Como vemos aquí, encendemos el A1, se enciende el A1 y el C4. Y en este caso podemos ver en el ATC transponder 30.700 pies. Y también en el caso que mandaremos la información de altitud desde la aeronave hacia la estación ATC en tierra, el transponder mandará la información mediante la frecuencia de 1090 MHz. O sea, primero la interroga y luego responde. A través de pulsos, cuando movamos las perillas A1 y C4, la altitud mandará una altitud de 30.700 pies. Para esta altura del equipo ATC 600A será posible observar las perillas que seleccionaron para mandar la información de altitud. O sea, primero vemos las perillas A1 y C4 que se marcaron para mandar al ATC transponder, pero también podemos observar con qué perillas obtenemos esta altitud. También lo vemos en el banco de prueba. Luego también entendimos el funcionamiento de las antenas de un sistema ATC en la aeronave. En este caso tiene dos antenas, una superior y una inferior. Se podría decir que el uso de cada antena se basa en la posición con la que digamos se va a trabajar. Por ejemplo, la upper o la superior usada frecuentemente en interrogación aire-aire, o sea, de aeronave a aeronave. O sea, entre ellas se interrogan y responden. En este caso, se puede decir que el sistema ATC se interfaza con el sistema TICAS, del sistema de anticolisión, para que haya una comunicación aeronave-aeronave. En cambio, la antena lower o la inferior es usada frecuentemente en la interrogación, o sea, de la estación en tierra a la aeronave aire, y la aeronave responde otra vez a tierra, o sea, tierra, aire, tierra. O sea, cada antena se utiliza según, la posición donde se va, o sea, según la posición donde se hace la interrogación. Ya sea, digamos, de estación en tierra, usa la de abajo, la aeronave, la de arriba. En este caso, cada antena, digamos que se interfaza con cada ATC transponder, ya sea del derecho o el izquierdo. El izquierdo es del capitán y el del derecho es del primer oficial. Y cada ATC transponder, digamos que también trabaja con el ADC, con la computadora de datos de aire, o sea, con la izquierda y derecha. O sea, cada uno recibe la información, emite información. La computadora izquierda con los dos transponder y la derecha también con los dos transponder. Y también cada transponder se interfaza con el ATC, con el panel de control del ATC, y también el derecho y el izquierdo se interfaza. O sea, hace una serie de comparaciones en toda la información, ya sea de altitud, velocidad o lo que se va a transmitir en este caso. Por ejemplo, vemos acá también, se dice la interrogación en 1030 MHz y la respuesta
claro, la respuesta es en 1090 MHz. O sea, mediante las antenas se le hace saber, o sea, al panel de control que digamos que se está interrogando a la aeronave. Y o sea, el panel de control emite la respuesta necesaria. O sea, primero recibe la información que está interrogando, procesa, va a ver qué información va a mandar, ya sea en el modo A, C o S, procesa esa información y luego manda la información. Por eso vemos que están interfazados las antenas superior e inferior con los transponders, cada uno también con el panel de control. Por ejemplo, en la interrogación de 1090 MHz en el modo A, las señales del modo A le piden al transponder el código seleccionado en el panel de control. En el modo C, las señales del modo C piden solo datos de altitud y presión. Las estaciones ATC con interrogadores en modo C envían señales alternas en modo A y señales en modo C. Y en modo S, las señales de modo S solicitan la dirección de los aviones y otra información de vigilancia. Y aquí en la respuesta de 1030 MHz es la respuesta más que nada. Luego también hicimos una prueba altimétrica con un probador de píxel estático. Acá tenemos el sistema ATC, acá tenemos el puerto estático y acá el probador de píxel estático. Conectamos el punto estático por este puerto estático. Y lo que tenemos es que primero la estación en tierra ATC interroga a la aeronave en una frecuencia, digamos, de 1030 MHz. Como esta es una prueba pitot-estática, debemos de generar un vacío mediante la válvula, o sea, en el vacuum tank. Al generar más vacío, estamos disminuyendo dramáticamente la presión. O sea, digamos que estamos elevando la altura, porque hay menos presión. Luego movemos en forma antihoraria la pérdida de vacuum y de esta forma haremos ingresar vacío a las tuberías desde el probador hacia el altímetro del módulo ATC de la aeronave, o sea, desde el probador hasta el módulo. Segundo, el altímetro del módulo ATC debe de indicar aproximadamente lo mismo al altímetro del probador. Digamos que este altímetro tiene la capacidad para un envío digitalizado de salida para el transponder, para la transmisión de ATC. O sea, del altímetro, lo que marca el altímetro, lo manda esa información de altitud, lo manda al transponder. Esta codificación cuenta con alrededor de 11 códigos, pero solo la combinación de algunos de ellos significa la medida de altitud en específico. Entonces los códigos que presentan la altura en específico son los que se envía el ATC al transponder. Y este transmite la información a la estación ATC en tierra en una frecuencia de 1090 MHz. Y tercero, la estación ATC de control de tráfico recibe la respuesta de la aeronave en una frecuencia de 1090 MHz por medio de una codificación binaria mediante pulsos del ATC transponder. La estación, por medio de estos pulsos, sabrá la altitud de la aeronave. A esto se le conoce como el modo A de identificación. En este caso no, ese no es el modo A, ese es el modo C, porque vemos la altitud, ya sea del A1 y del C4. En este caso marcaría 30.700 pies. Acá me equivoqué, es en el modo C, porque es la altitud. Como vemos aquí, más que nada se puede decir que el ATC transponder es la cabeza, o que hace funcionar todo el sistema ATC. Porque aquí en su digital display, primero podemos observar el código de identificación. Y este código es el que se manda a la estación en tierra cuando trabajamos en el modo A. Y en el modo C también podemos observar la altura, o digamos la altitud, que se va a enviar a la estación en tierra. También vemos la altitud.